usted sabe que Dios es un Dios que obra en medio de la noche. Y esto lo vemos desde el principio de la creación. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 y vemos cómo se va desarrollando en los días la creación de nuestro Dios, siempre vamos a encontrar un detalle, que Dios dice que hace las cosas entre la tarde y la mañana, entre la tarde y la mañana de los días. ¿Y qué encontramos entre la tarde y la mañana? Ese espacio se llama noche. Ese espacio se llama madrugada. De tal manera que cuando el sol ya resplandecía, el obrar de Dios ya estaba hecho. Así Dios también manifiesta su poder en nuestras vidas, entre la tarde y en la noche. Entre la tarde y en la noche. Ahí Dios está obrando. Así que si tú sientes que estás en esa madrugada, donde las tinieblas son profusas, donde no existe luz artificial. Yo he pasado por sitios muy oscuros cuando he viajado en plena madrugada. Y una vez recuerdo haberse apagado la luz del auto. Y en medio de la selva, eso era una oscuridad total. Negro, no veías a ningún lado. Lo único que nos permitía ver pues eran los faros del auto, que en ese momento no daban. Pero pude ver cuán densa eran esas tinieblas. Asimismo también puede ser muy densa la tiniebla que puedas estar pasando en tu vida, pero recuerda que Dios está obrando en ella. Y todo lo que Dios hace es bueno y en gran manera. Y Él obrará. Y de pronto, cuando resplandezca el sol de la justicia, el sol de Cristo, y te traiga a un nuevo amanecer, verás que Dios obró en medio de tus tinieblas y habrás visto la obra de Dios y habrás visto el poder de Dios ahí manifiesto. Así que en esta mañana demos gracias a Dios por ello y con toda expectativa escuchemos lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Muy bien, así que qué gusto saludarlos, gracias por estar ahí contactados. Gracias por estar ahí compartiendo este culto online desde Centro de Adoración y Avivamiento. Les bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo. Por favor, abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 y 12. Y luego los versículos del 17 al 20. Muy bien. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 12, y luego vamos a leer del 17 al 20. Hoy vamos a meditar acerca del encargo que Dios nos da como embajadores. Así es, como embajadores de Cristo. Muy bien. Entonces, si usted ya tiene su Biblia abierta, yo me voy a acomodar por aquí y vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 12. Dice: sabiendo pues lo que es tener al Señor, tratamos de persuadir a los hombres. Esta es la versión NBI. Dice, de persuadir a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 17 al 20. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Lo puede decir conmigo? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El llamado a ser embajadores. El llamado divino, un llamado de honra, un llamado lleno de virtud, de ser embajadores de Cristo. ¿Y a quién se refiere? ¿Solamente a los pastores o líderes? No. El apóstol Pablo aquí está hablando a la iglesia. Es decir, en un sentido general. A todos. Él nos está llamando a ser un embajador de Cristo. Entonces, nosotros debemos asumir este encargo con tal pasión de poder conducirnos cada día en la dignidad de este llamado. Todos los creyentes estamos llamados a ser embajadores de Jesucristo. Y esto es un honor de parte de Dios para nuestras vidas. El versículo 12, mire lo que dice: no estamos intentando recomendarnos a nosotros mismos, sino que les estamos dando una oportunidad de gloriarse en nosotros. Es decir, este ministerio, ese encargo que Dios nos ha dado, tiene la base del corazón de ser un servidor. No nos recomendamos a nosotros mismos. Esto se trata de Jesús. Y al tratarse de Jesús, y nosotros al ser esos embajadores, entonces debemos tener un corazón de siervo. Alguien que siempre esté dispuesto en servir a los demás. No buscamos nuestra propia fama. No buscamos nuestra propia gloria. No buscamos nuestro provecho. Es lo que el apóstol Pablo nos está hablando en esta parte de las Escrituras que estamos viendo en esta mañana. En primer lugar, el embajador de Cristo no busca su propio provecho, no busca su propia fama, no busca su propia gloria. No, él busca que a través del encargo que Dios mismo le ha dado, Dios sea glorificado. No se trata de levantar el nombre de un embajador. No, se trata de levantar el nombre de aquel que lo hizo embajador, es decir, del nombre de Cristo. Un embajador es alguien autorizado legalmente para que vaya y represente a una nación en otra nación. Si nosotros recordamos lo que dice también las Escrituras, de que nuestra ciudadanía ya no está en esta tierra, sino está en los cielos, entonces nosotros somos embajadores del reino de Dios, en medio de esta tierra. Quiero que nos pongamos a pensar un poquito. Cuando uno ve acá en la capital un espacio donde dice Embajada de Argentina, Embajada de Estados Unidos, Embajada de cualquier otro país, nosotros que estamos acá en Perú, bien, o usted que puede estar en Colombia y ve y dice Embajada de Perú, Embajada de cualquier otro país, ese espacio, ese pequeño espacio que ocupa la embajada, donde está la casa, ese espacio local, ese espacio, pasando la puerta de ese local, ya no es territorio peruano. Es territorio del país sobre el cual se dice que es la embajada. Es decir, si yo mañana voy a sacar mi visa a los Estados Unidos y me voy, estoy en Perú, llego a la puerta de la embajada y doy un paso adelante, ese espacio geográfico dentro del Perú ya no es territorio peruano, es territorio americano.
La embajada de por sí, cuando hablamos de una embajada, estamos hablando de la representación de una nación, del carácter de una nación en otro lugar. En esta tierra, en este mundo, nosotros traemos el carácter, bien, del reino de Dios. Cuando decimos que somos embajadores de Cristo, es porque estamos representando en nombre del reino de Dios, de aquel reino de Dios, el carácter de aquel reino, la atmósfera de ese reino. ¿Me dejo entender? Un reino tiene cuestiones legales, un reino tiene cuestiones obviamente de autoridad, de gobierno, y tiene cuestiones también propias de la atmósfera de este reino, de sus costumbres, de su idiosincrasia, de sus normas. Entonces nosotros que estamos viviendo bajo el reino de Dios, que está bajo el señorío de Cristo, somos embajadores de todo este reino. Por lo tanto, nosotros debemos comunicar la cultura del reino que representamos, y este es el reino de Dios. Entonces, ya nosotros nos regimos como embajadores de Cristo bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios. Por eso que no nos representamos a nosotros mismos. No, nosotros representamos al Señor con su autoridad, con su gobierno sobre nuestras vidas. Cuando hablo de la atmósfera del reino, hablo del poder, de la presencia de Dios que camina conmigo en cada parte del día. Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios. Entonces no buscamos nuestra propia fama, lo vuelvo a decir. No buscamos que nuestro nombre sea reconocido, ¿cierto? No, nosotros queremos que el nombre de Jesús sea el famoso. Nosotros queremos que Jesús crezca. Por lo tanto, nosotros no hablamos de nosotros mismos. Nosotros hablamos del Señor. El embajador no habla por su propia cuenta. El embajador habla en nombre de aquel quien lo envió. Dios quiere poner en sus labios y poner en mis labios sus palabras. Dios quiere poner en nuestras bocas sus principios. Dios quiere poner en nuestros labios lo que Él quiere decir. Usted puede hablar de parte de Dios. ¿Sabe eso? Usted puede dar una palabra de parte de Dios. Usted ya no habla de sí mismo. Usted habla de parte de Dios. Cuando lleva el mensaje del reino de Dios, usted habla de parte de Dios. Y es importante para eso, embajadores de Cristo, saber escuchar a Dios. ¿Cómo podemos hablar de parte de Dios si no tomamos nosotros el hecho de saber escuchar a Dios? Y podemos, a través de la palabra de Dios y de las Escrituras, escuchar su voz, tener sus principios, para que nosotros podamos hablar de parte de Dios. El embajador no habla por cuenta propia. El embajador habla todo lo que Dios le diga que hable. Es decir, simplemente somos mensajeros. Simplemente somos mensajeros. Cuando nosotros hablamos sin recibir su mensaje, simplemente estamos inventando. Pero es importante escuchar a Dios, que usted cada día escuche de Dios, para que cuando usted lleve este mensaje a los demás, pueda usted hablar de parte de Dios. Dios sabe con qué personas usted se va a encontrar en el día. El Señor sabe si usted se va a encontrar con alguien que pueda necesitar una palabra de consuelo o de ánimo, o aún una palabra que lo pueda exhortar de sus malos caminos. Dios lo quiere usar, a usted y a mí, para poder traer a esas personas esa palabra directa de parte de Dios. De muchas maneras, Dios nos puede hablar. Y Dios quiere usarlo a usted. Quiere usarlo. Usted es un embajador, una embajadora. Hable conforme a las palabras de Cristo. Cuando uno es un embajador de Jesús, uno asume este cargo. Uno asume este cargo. Y uno asume, mejor dicho, este llamamiento.
Algunos dicen que en el mundo secular, los que estudian para embajadores, que se meten a una escuela de diplomacia, que eso es una carrera de vida. Así lo catalogan, una carrera para toda la vida. Ya aquel que estudia diplomacia para embajada, para ser un embajador, no se puede dedicar a otra cosa. Ya no puede volver a las antiguas labores. No, ya emprendió una carrera de vida hasta el final de sus días. Asimismo, ser embajadores de Cristo también es una carrera de vida hasta que Él venga o Él nos lleve a su presencia. Es un llamamiento santo. Y el llamamiento de Dios es irrevocable. Es irrevocable. Ni las circunstancias podrán obviamente cambiar el propósito que Dios nos ha dado al llamarnos como sus embajadores, como los portadores bien de su mensaje. Usted, en medio de estos tiempos tan difíciles, necesita llevar el mensaje del Evangelio. Usted es un embajador de Cristo en todo el sentido de la palabra. La tarea de un embajador. El sentido de la palabra embajador en griego es embajador, bien, es un verbo. No es el nombre tanto de un puesto de honor. Es una tarea. Habla de ser un representante. Es un verbo activo. Entonces, cuando hablamos de la palabra embajador, no solamente estamos hablando de un puesto, no, estamos hablando de una tarea activa, de ser un continuo representante de Dios, en lugar de Dios, hablando por Dios y viviendo como Dios nos manda. Me encanta esta frase y se lo vuelvo a decir. El embajador de Cristo, bien, está donde Dios lo quiere poner. Habla lo que Dios quiere que hable y vive como Dios quiere que viva. ¿Qué desafío es el que nosotros estamos tomando en esta mañana? Yo quiero ser un embajador de Jesús. ¿Usted quiere ser un embajador de Jesús? Muy bien, entonces estemos dispuestos a estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Hablemos como Dios quiere que hablemos. Y vivamos como Dios quiere que vivamos. El hablar por Dios. El hablar en el nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 20. Somos embajadores de Cristo como si Dios estuviera hablando por nosotros. Alguna versión dice, haciendo su invitación por medio de nosotros. Me gusta esto. Como si Dios estuviera haciendo su invitación por medio de nosotros. Wow. Dios tomando nuestros labios para poder hablar a los demás. Hablar en el nombre del Señor es hablar conforme a sus principios, es hablar conforme a sus ordenanzas, es hablar conforme a su corazón. Este mundo necesita escuchar a Dios. Y es la iglesia, y somos nosotros los que debemos hablar en el nombre del Señor. Que sus labios y mis labios no callen. Necesitamos hablar en el nombre del Señor. Hay en nuestro corazón la facultad de poder recibir lo que Dios quiere que digamos a los demás. Dios quiere darnos en nosotros la convicción, ese espíritu de fe, para que nosotros podamos hablar. Me encanta cómo Pablo lo dice en el capítulo 4, versículo 13. Dice, está escrito, creí, por eso he hablado. ¿Saben por qué muchos de nosotros no hablamos en el nombre del Señor? Porque no creemos. Porque la palabra de Dios no está siendo una verdad fresca en nuestras vidas. Porque más son nuestros prejuicios, nuestras dudas, más son obviamente nuestros propios criterios, los que están invadiendo nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que no damos espacio a las palabras de Dios que podamos transmitir a los demás. Por lo tanto, es necesario
renovar nuestra mente, es necesario llenarnos de las palabras de Jesús para que nosotros podamos hablar en el nombre de Jesús. Quítese de la mente algunos prejuicios. Quítese de la mente algunos pensamientos que no van conforme a la cultura del reino de Dios. Ponga en su mente y en su corazón los pensamientos de Dios, para que usted pueda hablar con efectividad y usted pueda llegar en el nombre del Señor al corazón de esas personas. El versículo 11 nos enseña algo muy precioso con respecto a que el embajador debe hablar en nombre de Dios. El versículo 11 dice, tratamos de persuadir. Nótese los términos que usa el apóstol Pablo. Dice, tratamos de persuadir. El versículo 19 dice, el mensaje de la reconciliación. Y el versículo 20 dice, de parte de Cristo les imploramos. Hay tres términos: persuadir, mensaje, implorar. Es decir, cuando hablamos en el nombre del Señor, debemos persuadir a los demás a venir al encuentro con su Dios. Cuando estamos diciendo esto de hablar en nombre del Señor, debemos reconocer de que debemos entregar el mensaje tal como es. ¿Usted ha visto alguna vez en su vida algún cartero que cambia el mensaje de una carta para poder entregarlo a su destino? Eso es violación. En el Código Civil, a menos acá en Perú, eso es violación. Leer la mensajería no se puede. Se tiene que entregar tal como está. Asimismo, nosotros debemos llevar el mensaje del Señor tal como es. Y aquí yo quiero hacer un reparo. Porque muchas veces nosotros, por llegar a las personas, al corazón de las personas, doramos la píldora del Evangelio de Dios. Y cuando hablo de dorar la píldora, es que le estamos bajando la energía del mensaje. Y estamos nosotros con nuestro borrador cambiando el mensaje, poniéndole palabras bonitas. John Knox, un reformador del siglo XVIII, dijo lo siguiente: yo prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Es decir, mi mensaje te puede sonar duro. El mensaje del Evangelio te puede sonar duro, te puedes herir, pero es preferible a que te mueras si yo te miento de que no sea así. El mensaje del Señor siempre para las personas va a ser a veces un poco duro. Y nosotros no estamos llamados a crear estrategias y formas y crear obviamente pues ambientes de total disfrute y de placer. No, hay que decir y hay que denunciar lo que es pecado. Con sabiduría, claro, pero hay que decirlo. No podemos dorar la píldora. Al adúltero, nosotros no podemos decirle de que la causa de su adulterio puede ser obviamente porque vio un mal ejemplo en su papá. No, Señor, no es así. Es porque hay pecado en su corazón. Porque hay pecado en su corazón. Y al pecado se le llama pecado, no se le llama error. No se le llama solamente, a veces nosotros le llamamos tu debilidad. No, sí, hay debilidades, hay errores, sí. Es más, pecar significa errar al blanco. Pero Jesús, cuando nos enseñó a predicar el Evangelio, Él nunca adoraba la píldora. Él decía las cosas como eran. Creo que la iglesia debe recuperar esta fuerza y esta pasión, pero sobre todo desechar el temor, porque la iglesia tiene el temor de verse como la iglesia, obviamente pues como la iglesia apartada, excluida, ¿no? No, los demás no nos van a hacer caso, los demás no nos van, la gente no nos va a entender. No, hablemos las cosas como son. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en el corazón de las personas. Pero lo que a nosotros nos queda es dar el mensaje con la total pureza. Nosotros nos queda dar el mensaje así como es. Pero así también
como hablamos de persuadir y hablamos de entregar el mensaje, debe haber en nosotros un corazón de misericordia y, por qué no también decirlo, de enorme pasión. Porque el versículo 20 dice, de parte de Cristo les imploramos. Es decir, estamos demostrando el corazón de Dios para con los demás. No solamente se trata de decir, eres un pecador, y eso no es así. Debemos, como dice Pablo acá, implorar. Es decir, debe haber amor y carga por los demás. Hay un sentido de carga, esa es la palabra. Hay un sentido de carga por los demás. Juan nos también dijo una vez, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Esto quiere decir que había una carga y un amor en el corazón de estos hombres por los demás. Les imploramos, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay una carga? ¿Por qué parte esto de una carga? Porque hay un sentido de urgencia. Cuando hablo de un sentido de urgencia, mira lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y el versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hay una urgencia porque la salvación de Dios ya se quiere manifestar a todos los hombres. Ustedes me pueden dar razón. Ayer en la noche, ya cuando estaba terminando de preparar todo lo concerniente para la transmisión de hoy, veo en mis redes sociales una triste noticia. La partida de un colega de trabajo. Un gran hombre, lo conocí hace unos 3-4 años. De verdad, una persona muy, muy linda, colaboradora. Una de esas personas que vale hacerse, obviamente, pues amigo. Hasta hace un mes conversábamos por teléfono. La verdad le perdí el rastro por este mes y ayer me entero de que ha fallecido por causa del COVID. Y cada día nos enteramos. Y de verdad yo les digo una cosa, amados hermanos. Si en esta pandemia, si en estos momentos no hay urgencia en nuestro corazón por hablar a otros de Cristo, es que algo está pasando en nuestras vidas, definitivamente. Algo está pasando. Si en este momento no usamos las herramientas para poder predicar el nombre del Señor, para poder hablarles del Señor a otras personas, es porque algo está ocurriendo en nuestras vidas. Porque vemos cómo cientos o miles de personas pueden morir en las semanas y no estamos llegando a ellos. Usted use todos los medios. Si el apóstol Pablo hubiese tenido la facultad de poder utilizar las herramientas sociales como ahora nosotros lo utilizamos, yo les aseguro que hubiese utilizado todas las redes sociales. Por algo se llama redes, para poder pescar. Yo creo, hermanos, que hoy debe haber urgencia de poder llevar el evangelio a todas las personas. Debe haber ese sentido de urgencia para poder nosotros rogar e implorar. ¿Cuándo usted ruega por algo? Cuando tiene urgencia de algo, ¿cierto? Usted imagínese que se ha enterado de que en los próximos 5 minutos, por A o por B, imagínese que usted por A se entera de que va a haber un gran terremoto. ¿Qué es lo que comienza a hacer? Avisar a los demás. Avisar a los demás. Hace poco hubo un terremoto en Nueva Zelanda. Bueno, varios terremotos en Nueva Zelanda. E inmediatamente aquí se levanta, a pesar de que estamos miles de kilómetros lejos, pero por lo que compartimos el Pacífico, bien, el mar, se levanta una alerta de tsunami.
inmediatamente después del terremoto se levanta la alerta de tsunami. Así también en lo espiritual. Esta pandemia es un gran terremoto. Miles se enferman, cientos se mueren. Pero sin embargo nosotros, como iglesia, no hemos levantado una alerta del mensaje de la reconciliación. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y es que en medio de esta pandemia lo que nos ha tocado vivir de repente son dificultades. De repente estamos teniendo las secuelas, las consecuencias de que lo laboral ha bajado y estamos buscando obviamente, y yo sé que es válido, buscar obviamente pues el beneficio de la familia, un trabajo, los medios, pero no permitamos que esto pueda opacar los afanes de la vida, pueda opacar el mensaje de que somos embajadores de Cristo. Esta pandemia se está llevando mucha gente, pero es necesario que nosotros, los que estamos aquí, comuniquemos el Evangelio con su total pureza y tengamos una urgencia en nuestro corazón, carga en nuestro corazón, y levantamos una alerta de salvación, una alerta de que hay reconciliación. El mensaje es reconciliación. El mensaje del embajador de Cristo no es levantar su propio ministerio, decir, miren qué lindo hago los en vivos, qué lindo canto, qué lindo toco. No. El mensaje es la reconciliación. El versículo 18 dice, todo esto se lo debemos a Dios, el cual nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Si hay una deuda que nunca vamos a poder pagar, es la deuda que tenemos para con el Señor. No hay forma, no hay manera, no hay recursos que nos lleve a pagar la deuda por el cual el Señor pagó con su sangre preciosa por cada uno de nosotros. La manera, quizás, no que busque pagar la deuda, pero la manera que busque agradecer por tal obra de reconciliación es siendo embajadores del mensaje de la reconciliación. Por esto Pablo lo dice, todo esto se lo debemos a Dios, se lo debemos. Acá no hay como que yo le estoy haciendo un favor a Dios. No, esto se lo debemos a Dios. Usted le debe a Dios. Yo le debo a Dios. Y hay que pagar esta deuda, pero con gratitud. Pero lo digo, no se va a pagar completamente porque no hay forma. Pero sí debe haber una gratitud en nuestro corazón por cuanto dice la Biblia que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Es decir, por medio de su propio Hijo. Por medio de su sangre derramada en la cruz, el que nos reconcilia con Él mismo. Y ahora dice, Él nos ha confiado. Wow, ponga sus manos así. Porque ahí está la confianza del Señor, porque Él te ha confiado el ministerio de la reconciliación. ¿Has orado por un ministerio? ¿Has orado por un ministerio? Pues Dios te cambia ahora el chip. Dios ya te dio el ministerio de la reconciliación. Sí, esa misma reconciliación que tú has probado, esa misma reconciliación que tú has tenido ahora para con Dios el Padre, ese mensaje, ese ministerio Dios ahora te lo ha confiado en tus manos. Por eso digo, debe haber una urgencia y en medio de esta pandemia, si algo no está moviendo nuestros corazones en poder llevar el mensaje del Señor, es porque algo está ocurriendo en nuestras vidas. Definitivamente, es porque algo está pasando. Y debe ser el egoísmo, debe ser obviamente pues eso, sí, el egoísmo, porque eso es madre de todas las cosas. Busco mi fama, busco mis cosas, busco mi bienestar, busco mi seguridad, busco lo mío, pero no busco, obviamente, lo que Dios ha depositado en mis manos. Cuando hablo de la reconciliación, primero hablo de ese significado de apaciguar la ira de Dios. Porque sí, la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todo el día. Dios no puede congraciarse con el pecado. Por eso que el mensaje del Evangelio debe ser un mensaje claro, de decir, somos pecadores, pero hay esperanza
para la salvación de nuestros pecados en Jesucristo. De esto ya no escuchamos mucho últimamente, ¿sabe? Cuando hablo de reconciliación, hablo de unir aquello que antes estaba unido. Hablo de volver a hacer amigos a los que se hicieron enemigos. ¡Qué precioso! Que usted está llamado a ser un puente. A ser un puente. Usted está llamado a presentar el Evangelio de tal manera que aquel que estaba apartado de Cristo vuelva a reconciliarse con Dios por medio de Jesús. Romanos 3:25 dice: Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Primera de Juan 10 dice: en esto consiste el amor de Dios, en que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:10: por cuanto éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿A quién debemos presentar, señores? Sino solamente a Jesucristo, el puente, el sumo pontífice. Pontífice significa eso, aquel que hace de puente. No es un hombre, no es una autoridad eclesiástica el pontífice, no. El sumo pontífice es Jesucristo, porque Él es el único que hace de puente por medio de la propiciación de su propia sangre. No hay otro medio, no hay otra forma. Y Dios nos lleva a comunicar este mensaje. Y es un mensaje de gracia, es un mensaje de salvación, es un mensaje de verdad que en primer lugar nosotros recibimos y nos gozamos y lo disfrutamos y adoramos a Dios por ello, pero es un mensaje que se debe comunicar, no se debe quedar solamente en nosotros. Dios quiere que podamos decirle al hombre: hay reconciliación con tu Dios. Hay redención en tu Dios. En esta mañana somos embajadores. Y yo creo que el desafío está claro. Estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, como embajadores. Porque un embajador no le dice a un presidente: ¿puedes ponerme como embajador de Estados Unidos? No, yo quiero que vayas a Nigeria. No, pero en Estados Unidos. No, y usted quiere que vaya a Nigeria. Acá se le nombra embajador donde yo quiero que usted vaya. Listo, se le da sus cartas de representación y vaya. Pues así también Dios. Dios se ha puesto ahí, en el trabajo. Ahí sí, en ese trabajo de repente que tú dices: estas personas son deshonestas, este ambiente laboral es terrible. Bueno, ahí Dios se ha puesto como embajador. No le huyas al tema. Dios se ha puesto como embajador para que estés en el lugar correcto, para que hables lo que Él quiere que tú hables, pero para que vivas de acuerdo a la dignidad también de este llamado. Así que en esta mañana, toma el desafío, iglesia, de ser embajador de Cristo. Ya no vivas de verdad bajo los parámetros de este mundo. Te vas a golpear, te vas a chocar. Toma los principios de tu Dios. No le des más vuelta al asunto. Muchos pueden decir: yo fallo al Señor. Yo fallo. No soy perfecto. Y yo te digo una cosa: ¿de cuándo acá Dios quiere que tú te consideres perfecto? Cuando Él dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. No pienses como que: ay no, a mí me falta mucho para poder entrar a este nivel de ser un embajador de Cristo. No, deja que Dios lo haga. La Biblia dice que Dios hace lo que a Él le agrada en nosotros. Ponte en las manos de Dios y deja que Él
transforme ese carácter tuyo. Él es tu pastor, ¿sabes? No temerás, no temerás. Él es tu pastor. Así que en esta mañana toma el encargo de parte de Dios, porque Dios te lo está poniendo en tus manos. Y ahora en medio de estos tiempos, Él quiere glorificarse a través de tu vida. Y cuando uno es embajador de Cristo, uno asume el cargo con dignidad, con pasión. Recuerdo cuando tenía 2 años de creyente. Estaba en la esquina de la iglesia donde yo congregaba. Estaba conversando con mi pastor. Ahí en la calle. Y vimos pasar a un hombre ya de edad, avanzado en años, con su ternito, un traje, no sé si en otros países me pueden entender, pero es un terno, su saco y corbata. Ya quizás muy usado, su Biblia bajo el brazo. Y este hombre de casi 80 años, cuando tú lo veías algo especial en él, definitivamente. Y era un hombre que predicaba en cárceles. Y mi pastor me dice, este hombre, este viejito, con ese terno, con ese traje tan usado, tan desgastado, con esa corbata que parece que ya perdió el color, es un embajador de Cristo ahí en las cárceles. No sabe hablar muy bien, no es un doctor, no es un letrado, pero habla lo que tenga que hablar. Y la verdad, que cuando la gente lo escucha, es tocada por Dios. Yo te digo una cosa, de eso se trata, de ser débiles, de ser conscientes de nuestra necesidad de Dios, tan profunda, para que Él pueda gloriarse en nosotros. En esta mañana, solamente dile: Dios, te pido en el nombre de Jesús que pueda obrar como un embajador tuyo. Te pido, Señor, que puedas obrar en mi vida. Yo quiero ser un embajador tuyo. Hablar lo que tú quieres que yo hable. Estar en el lugar donde tú quieres que yo esté. Y vivir en la dignidad de este llamado. Este llamamiento divino. Irrevocable. En el nombre de Jesús. La tierra pasa por oscuridad. La tierra pasa por tinieblas. Pero sin embargo, somos portadores de tu luz. De la luz admirable, gloriosa de Jesucristo. Somos embajadores. En medio de una circunstancia tan oscura, somos embajadores tuyos. Y podemos decir que la luz de Cristo puede alumbrar en cualquier corazón de que se rinda ante Él. Ha sido una mañana de desafío, ha sido una mañana de ánimo, y hoy queremos tomar, Señor Dios, el desafío. No podemos terminar nunca un mensaje tuyo si es que no estamos desafiados para poder cumplir tu voluntad, el deseo de tu corazón, desde lo que hagamos. Yo te pido que mis amigos y hermanos que me están escuchando se atrevan aún a utilizar sus redes sociales para proclamarte. No con el afán de tener más seguidores, sino con el deseo, Señor, de levantarte a ti y que tú los uses para tu gloria. No se trata, Señor, de buscar, como el mundo busca a veces, Señor, seguidores para sí mismos. No, Señor, esto se trata de ti.
Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de mis amigos y hermanos, que utilicen todos los medios, que haya pasión en su corazón, en sus labios, en su actitud, para poder predicar de un Cristo que hasta el día de hoy sigue salvando, mostrando su amor, su gracia y su misericordia. Que el poder de tu Espíritu Santo nos respalde, nos sostenga, nos guíe y alimente cada día, Señor, el fuego y la pasión. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Tengan un domingo maravilloso, una mañana preciosa. Y gracias por estar conectados en nuestro culto online. Así que los bendecimos. Tome esta palabra el día de hoy. Y Dios mediante nos encontramos el día martes a las 6:30 de la mañana para nuestro devocional online. Que el Señor los bendiga, los guarde y adelante Jesús. Levántese hoy como un embajador de Cristo. Tome el desafío. Tome el desafío. Postee, use sus redes sociales, lo que tenga, hable al vecino, bendiga, sea un embajador de Cristo. En medio de estas tinieblas que el mundo vive, nosotros tenemos la antorcha del Señor, de la luz de Jesús. Así que no tema, ya adelante en Jesús, y nos despedimos adorando al Señor una vez más. Que Dios los bendiga. No se olvide de visitar la página del Centro de Adoración y Avivamiento, de compartir este video, bien, y que muchos puedan ser bendecidos. Un abrazo, que el Señor los guarde. Les saluda el ministro Rafael Herrera desde el Centro de Adoración y Avivamiento. Bendiciones. Pastor eres tú, sé que nada me faltará. A prados verdes tú me llevarás. En aguas tranquilas, Dios, descanso me darás. Descanso me darás. Y en medio de mis enemigos, levantas mi cabeza, no seré avergonzado. No temeré, no temeré. En la noche oscura no temeré. Y en el valle de la sombra y de la muerte, pastor eres tú, Señor, sé que nada me faltará. A prados verdes tú me llevarás, y en aguas tranquilas, Dios, descanso me darás.
descanso me darás. Y en medio de mis enemigos, levantas mi cabeza, no seré avergonzado. No temeré, no temeré. En la noche oscura no temeré. Y en el valle de la sombra y de la muerte, a mi lado tú estarás. No temeré, no temeré. En la noche oscura no temeré. Y en el valle de la sombra y de la muerte, a mi lado tú estarás. En la noche oscura, caminas junto a mí, no temeré. y en la noche oscura caminas junto a mí, no temeré. Y en la noche oscura caminas junto a mí, no temeré. Y en la noche oscura caminas junto a mí, no temeré.